Será el año 2022, otro año destacado por las remesas salvadoras de nuestros dominicanos en la diáspora. ¿Qué amenaza representará el precio de los combustibles a nivel no solamente nacional, sino internacional? Vamos a darle una mirada al porvenir macro y microeconómico de la República Dominicana para este 2022, junto al analista político y financiero, el señor Juan Ramón Mejía Betances. Hola, muy buenas tardes, Juan Ramón, bienvenido. Muy buenas tardes, José Enrique. La verdad, un placer de estar con ustedes en este programa. Encantadísimo y para servirle. Juan Ramón, a veces no sabemos a quién creer, porque las informaciones empiezan a salir en todos los medios de comunicación, y cuando uno va y dice, no, hemos estado en el mejor año del mundo, cuando las expectativas era que el 2021 iba a ser un año desastroso, de repente también nos dicen que el año 2022 va a ser un año maravilloso, recuperación del turismo, pero de repente, claro, eso es lo que nos dicen las instituciones gubernamentales, pero salen las instituciones del otro lado, de la oposición, y nos tratan de convencer de absolutamente lo contrario. Entonces uno, al final, ciudadano de a pie, ya no sabe a quién creerle, porque quieras que no, pues las instituciones financieras, como el Banco Central, la otra institución, no sé qué, hombre, pues a lo mejor están un poquito salpicadas de un optimismo necesario para que nosotros, pues, cojamos carrerilla y no nos quedemos dormidos. Pero ¿es realmente así? ¿Cómo va a ser el año 2022 en cuanto, primero, a nuestra economía en general? Mira, me encantó la palabra que usaste, optimismo necesario, porque realmente del lado de las autoridades es importante manejar un optimismo y generar un optimismo en las economías, en los mercados. Es parte de su deber, es parte de lo que deben lograr. Sin dudas, el 2021 fue un año en el que hubo una recuperación económica importantísima, a pesar de que los niveles de crecimiento obedecieron principalmente a un rebote económico, en el sentido de que habíamos tenido un muy mal año 2020, un año en el que la economía decreció un 6.7%, y en el 2021 pues tuvimos una recuperación, teniendo ya la maquinaria económica instalada y todo listo, pues realmente lo que hubo fue un rebote de la economía, pero sin dudas, que no le quepa a nadie la menor duda, que fue un rebote por encima de lo que esperábamos todos. Fue un rebote que alcanzó no solo los niveles del 2019, sino que crecimos un 3% en relación al 2019, lo que representa algo muy positivo para la economía. En sentido general, el turismo fue sustituido tanto en el 2020 como en el 2021, gracias a Dios, a unas ayudas económicas que se dieron en los Estados Unidos y en otros países, que ciudadanos dominicanos de nacionalidad dominicana, pero nacionalizados estadounidenses o ciudadanos estadounidenses, estuvieron recibiendo esas ayudas económicas y pudieron aumentar las remesas y compensar la baja en el turismo en la República Dominicana y en muchos países latinoamericanos. Sí, continúa. Las remesas aumentaron muchísimo en estos años de pandemia debido a las ayudas económicas de los Estados Unidos, y realmente eso ayudó mucho a la economía dominicana en el sentido de mantener una estabilidad cambiaria y una estabilidad económica. Sin embargo, el gobierno sí ha tenido algunas cosas que no ha afrontado con suficiente rigor, y ha sido la inflación. A pesar de que hay un factor internacional importantísimo en términos de la inflación, con los aumentos de los precios de los commodities, háblese de commodity petróleo, sorgo, maíz, pero en la República Dominicana, cuando la comparamos con el resto de Latinoamérica, vemos que estamos entre los 3 o 4 países con mayor niveles de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte del aumento que es producto de la situación internacional, ha habido un factor interno que ha generado un mayor nivel de inflación por encima de los otros países latinoamericanos y del promedio latinoamericano. El país ha sido advertido por varios economistas desde mediados de año pasado, he estado hablando de eso. La CEPAL la semana pasada se manifestó en ese sentido, y ese es un punto que el gobierno tiene que enfocarse para 2022, y vemos que no vamos por buen camino, tanto por el factor internacional como por el factor interno.
El otro factor es el empleo. Definitivamente nosotros somos un país con una economía que ha ido creciendo, pero nosotros tenemos un nivel de natalidad muy alto y tenemos una sociedad, una población económicamente activa que va creciendo muy aceleradamente. Por lo que, aún se hayan recuperado el 100% de los empleos formales solamente, vemos que el desempleo ha aumentado, porque la población económicamente activa va creciendo, y va creciendo por dos factores: por la natalidad de la República Dominicana y por la inmigración de ciudadanos de otros países, llámese de cualquier país en sentido general. Entonces el gobierno tiene un reto en ese sentido de hacer valer leyes como el 80-20, que tanto se habla de 80% de empleados dominicanos, 20% de extranjeros. Tiene el Ministerio de Trabajo que generar un orgullo de empleo, de empleados dominicanos, para tratar de darle más oportunidades a nuestros jóvenes e incluso mitigar un poco el incentivo que hay a la inmigración, porque la inmigración viene buscando oportunidades. En la medida que encuentre menos oportunidades, va a haber menos inmigración. Pero el otro factor que tiene el gobierno, que tiene que ponerle ojo, ponerle mucha atención, es la delincuencia. Producto del mismo desempleo, producto de la falta de oportunidades de los jóvenes, muchos caen en malas cosas y por ahí se genera un nivel de delincuencia que hoy la inseguridad ciudadana es peligroso. ¿Qué le espera para el 2022 a la República Dominicana? Juan Ramón, antes de que entremos en el 2022, deduzco, entiendo además que ningún partido político, ningún líder, ningún presidente, quiere llegar al poder para administrar una crisis quizá como la que no solamente hemos vivido nosotros, sino los otros países, o sea, el mundo entero. ¿Crees que la situación que tú nos acabas de contar, con todas esas tareas pendientes a prácticamente 2 años de gobierno, es producto, esas tareas pendientes, de que quizá hubo que concentrar esfuerzos en otro tipo de cosas, como también ha sucedido en el país? Porque estamos viendo que es un receso también a nivel internacional. ¿Podría eso servir de justificación para todo esto que nos acabas de contar con respecto al año 2020-2021? Sin duda, la causa de la mayoría de estos problemas que describo ha sido principalmente que estamos en una crisis sanitaria en el mundo. Es una crisis sanitaria que no podemos tapar con un dedo, es el sol. Definitivamente esa crisis sanitaria ha provocado una crisis económica, no nacional solamente, mundial, con un problema de desabastecimiento, con un problema de los canales de distribución y un sinnúmero de problemas que lo está viviendo el mundo entero. Lo que nosotros hacemos llamado y tratamos de que el gobierno ponga su ojo es en que normalmente las crisis sanitarias traen como consecuencia una crisis económica, pero las crisis económicas son muy delicadas porque pueden traer como consecuencia una crisis social y un estallido social. Entonces, de eso es que nos debemos cuidar todos, porque a todos nos afectaría y obviamente a la clase más necesitada más le afectaría. Entonces, hay cosas como medidas anticíclicas que el gobierno debió implementar y que el gobierno conoce y ha estado mencionando durante todos estos meses, como es la inversión en obras de capital. El gobierno en los primeros 6 meses apenas menos de un 10% del presupuesto en obras de capital había ejecutado. O sea, sobre lo que presupuestó no lo había ejecutado. Y esa es la mejor forma para la dinamización y recobrar el crecimiento económico de la economía, porque la construcción tiene un efecto multiplicador. Cuando tú tienes un albañil, cuando tú tienes un plomero, cuando tienes el que pone piso, toda esa cantidad de empleados, el electricista, el calculista, el arquitecto, toda esa gente, al generarle empleo a tanta gente... Ese no es un dinero que nos tenemos que ahorrar. ¿Perdón? Ese no es precisamente un dinero que tenemos que ahorrarnos. No. La experiencia en 2008, 2009, Europa específicamente,
tuvo medidas restrictivas pensando en salir de la crisis del 2008. Sin embargo, Estados Unidos hizo medidas anticíclicas de inversión de capital y Estados Unidos salió mucho más aceleradamente de la crisis económica que lo hizo Europa. Y es lo mismo que está pasando ahora. Ahora todos los países, basado en la experiencia del 2008, la receta es medidas anticíclicas y hacer inversiones de capital. Además, cuando tú tomas prestado para hacer inversiones de capital, tú vas a hacer y vas a promover, vas a lograr un bien que no solo va a servir a esta generación que está tomando el préstamo, sino que será un bien que estará dándole servicios a las futuras generaciones que están llamadas a pagar esos préstamos. Entonces, eso es una justicia social, es algo que suma. Definitivamente nosotros entendemos que por ahí debió ser la cosa, de por ahí debió el gobierno empeñarse más. El gobierno ha estado prometiendo un sinnúmero de obras, prometió 11.000 viviendas para el 2021. No conozco ni una de las 11.000 que se hayan inaugurado. Prometió la carretera del Ámbar, quizás entre sus principales promesas, y no la ha comenzado. Hay otras obras que sí ha comenzado, teleférico, ha comenzado la vía de tren de Santiago, ha comenzado la circunvalación de Baní, o sea, ya ha tomado manos a la obra y ha comenzado a hacer esas obras que nosotros los aplaudimos y los exhortamos a que sigan haciendo ese tipo de Entonces, de cara al 2022, Juan Ramón. Mira, de cara al 2022, sin dudas, tenemos una situación inflacionaria muy delicada. Que es también a nivel mundial. Sí, tengo que decir que es una crisis inflacionaria mundial y provocada principalmente por el principal commodity que nosotros necesitamos, que es el petróleo. Al subir el petróleo a nivel internacional, y los pronósticos es que llegue a niveles de 100 y está en 85, o sea que todavía le falta seguir subiendo, y traspasar esos aumentos de costo a la ciudadanía, tenemos que eso es un elemento sumamente inflacionario. ¿Por qué es un elemento sumamente inflacionario? Porque toda la producción en sentido general tiene un componente de combustibles derivados del petróleo. Llámese para transporte, llámese para energía, llámese plantas, para el riego, en la agricultura. O sea, en todos, el factor energético, el factor de los derivados del petróleo tienen incidencia. Entonces, no solo aumenta en sí y aumentan los pasajes y los costos de flete internos, sino que aumentan otros precios. Y es un elemento altamente inflacionario. Otro que es altamente inflacionario y tiene quizás la misma razón es que el gobierno dice que va a revisar cada 3 meses los costos energéticos y va a ir quitando los subsidios energéticos que históricamente han habido paulatinamente. Pero ese es otro factor que incide en todos los precios de la economía, porque en todos los factores la energía es parte de la producción nacional, ya sea para refrigerar, ya sea para cualquier cosa, hasta para ponerlo al final en la tienda o dar el servicio, si es un servicio, se necesita pagar energía eléctrica. Entonces, por ahí tenemos otro elemento altamente inflacionario.